controversial este tema de la falta de calidad en los productos lácteos como el queso y el yogur. La falta de calidad, la falta de normatividad también impacta en el consumidor final, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor ha detectado quesos de mala calidad de venta al público. En su más reciente edición de su revista, la institución documenta que algunos quesos tipo Oaxaca que se venden en el país contienen hongos, levaduras, bacterias como el estafilococo áureo, lo que representa un riesgo para la salud humana. Así es, José Reyes, de recordar precisamente que es parte de estas afectaciones en dos sentidos a las que ya nos referíamos hace un momento. Por un lado, lo que tiene que ver con la calidad de lo que estamos consumiendo aquí y por otro lado, con la competencia desleal que ejercen estos productores abusivos, la mayoría de ellos de Estados Unidos. Las marcas que incumplen esta norma oficial por casos como los que te has referido, José Reyes, con queso que contienen estafilococo áureo, pues una bacteria, se encuentran, bueno, las marcas que incumplen esta norma oficial de etiquetado que podrían contener este tipo de bacterias y que además no presentan los porcentajes mínimos de grasa, proteína, ni máximo de humedad que contienen, como debería de dictar esta norma 223, están el Rey Queso Oaxaca, la Huastequita Hidalguense, la Pilárica Queso Oaxaca y mi Capricho Queso Oaxaca en presentación de 400 gramos. Así es, como decíamos hace un momento, el 13 de octubre de este año, perdón, del año pasado, la Profeco ya había evidenciado que en el mercado se distribuían quesos que no son quesos. Es decir, comprobó que diversos productos denominados como queso y yogur natural no cumplen con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores. En consecuencia, la dependencia ordenó la prohibición inmediata de su comercialización. Y hay que recordar que esto provocó que algunas marcas tuvieran que modificar su etiquetado. 4 días más tarde, la Profeco informó que los productores de 13 de 25 productos a los que se ordenó suspensión de comercialización por parte de la Secretaría de Economía acreditaron correcciones para cumplir normas oficiales y poder regresar al mercado. Es decir, tuvieron que reconocer pues, que no eran quesos, sino que eran un producto similar al queso. Así es, Sósimo. Por ejemplo, la marca Food en queso panela, con presentación de 200 gramos, la representación legal de la empresa Sigma Alimentos Comercial presentó la corrección de etiqueta con la declaración de caseinatos, aditivos y conservantes, precisó la Profeco. También Food, queso panela 400 gramos, corrigió la etiqueta con la declaración de caseinatos y cambió la leyenda 100% leche por 100% lácteo, toda vez que el producto es elaborado con derivados de leche de vaca y grasas butíricas. Así es, José Reyes, y pues vamos a dar paso también a esta entrevista, qué es lo que dicen los productores, que también decíamos los productores mexicanos, que son los principales afectados de que no se aplique esta norma. Si esta norma no se aplica, pues los estadounidenses pueden seguir enviando lo que quieren para hacerlo pasar como leche y decíamos con afectación doble hacia la propia población que consume estos quesos y también hacia el desarrollo de la industria nacional lechera y en específicamente la que se dedica a la producción de quesos. Pues Erika Ramírez pudo platicar con Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería. Él se refiere en este primer corte sobre los avances que van muy lentos en esta materia de aprobación de la normatividad. Como bien dice el proceso de evaluación de la norma de queso, que esto es que realmente se pueda evaluar la norma para que se cumpla. No se ha publicado, tampoco se ha publicado la norma de yogur, que ya está lista, ya está, nada más falta eso, que se publique, igual que en el tema de queso, y mientras se publique, pues no corre el tiempo para que entre en vigor. Por eso es tan importante, tanto para los productores, que nos garantice que los productos se hacen con leche, pero sobre todo para el consumidor, para que no se le siga engañando con productos que la gente piensa que se hacen con leche y realmente su contenido es mínimo, como en el caso del yogur. Por eso es tan importante que la Secretaría de Economía los publique, más ahora que vemos cómo la inflación
pues está impactando el bolsillo de todos nosotros. Desde el lado de la producción se nos ha encarecido. En efecto, Sósimo Auditorio, este problema ha sido también impactado por la inflación de manera importante, en virtud de que los costos de producción se cubren con el valor de la leche. Esto es porque el precio de México ha subido al productor alrededor de un 8 a un 10%, cuando en la alimentación ha subido arriba del 25% en los últimos meses. Es decir, esto dijo el representante de la Federación Mexicana de Lechería, pone en una situación muy complicada a los productores, por lo cual consideró importante que el gobierno intervenga, ya que dijo, vemos cómo el precio internacional de la leche es superior al precio que se le paga al ganadero. Sí, el día de hoy difícilmente cubrimos el costo de producción con el valor de nuestra leche. Esto es porque el precio en México ha subido al productor alrededor de un 8 o 10%, cuando el costo de alimentación ha subido arriba del 25% los últimos meses. Y si se lo sumamos al incremento de finales del año del último año, no estamos cubriendo los costos. Sin embargo, el precio al consumidor sí ha tenido incrementos arriba del 25%. Esto nos pone en una situación complicada. Por eso es tan importante que se haga con leche y que el gobierno intervenga, ya que vemos cómo el precio internacional de la leche es superior al precio que se le paga al ganadero. Nos ha llamado mucho la atención el hecho de que se planteen más importaciones de leche en polvo, de crema, de mantequilla, cuando están por arriba del precio nacional, más de un 20%. Si hoy rehidratamos un litro de leche, aún con las bajadas que pudieran decirse que ha habido en algunos temas internacionales, pues costaría arriba de 12 pesos rehidratar un litro de leche, cuando el precio que se paga a los ganaderos está entre 9.50 y 10 pesos. En algunos casos vemos un poco más, pero la mayoría estamos cobrando entre 9.50 y 10 pesos. Y las industrias, las empresas, incluida la del gobierno, pues le cuesta más de 12 pesos importar. Entonces, la producción en México está comprometida porque el costo es muy alto y el precio de venta es muy bajo. Y eso, si no hay un ordenamiento en el mercado, no va a mejorar. Pues son las palabras de Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería. Recordar, José Reyes, que estas negociaciones para la generación y aprobación de la norma oficial mexicana 223 para la elaboración de quesos tampoco es algo que haya iniciado últimamente. José Reyes lleva ya más de una década negociando las autoridades mexicanas con sus pares estadounidenses esta materia de la producción de quesos. Siempre han puesto largas, siempre se han salido por la tangente y han seguido enviando durante todo este tiempo los quesos que, como decíamos, ni siquiera deberían de llamarse así quesos, porque no tienen como componente principal ni la leche, o siquiera, ya no digamos principal, que contengan leche. No hay leche en estos quesos, tampoco hay proteína animal, y decíamos, tiene más de una década, le han ido dando largas. Esperemos que ahora, como ya ha señalado Cantú en el corte de las entrevistas presentadas hace un momento, que a finales, antes de que concluya más bien este año, pues ya esté en vigor esta leche para beneficio de la población mexicana consumidora de queso, pero también para la propia industria, porque los mexicanos sí han tenido que estar cumpliendo con estándares de calidad que no cumplen los estadounidenses. Y recordar que hay más de 200,000 productores y consumidores de queso que, bueno, pues son precisamente los principales afectados en esta
pues en esta cadena también de la cadena, perdón, en esta cadena de la industria agropecuaria. José Reyes, también en este siguiente corte de la entrevista con Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería, este diálogo que sostuvo Erika Ramírez con este líder, también se refirió a pues las afectaciones de que no se hayan publicado las normas y de la competencia desleal que están padeciendo los productores mexicanos. No sabemos por qué la Secretaría de Economía no lo publica. Sí entendemos que hay actores económicos importantes que no quieren que se publiquen. No quieren que se publiquen los importadores de productos, no quieren que se publiquen los que hoy no cumplen con esa norma y que les va a significar un costo importante. Sin embargo, pues sí es vital para que el mercado funcione adecuadamente, ya que hay empresas que hoy cumplen perfectamente con la norma aún sin que se publique y hay otras que no. Entonces la competencia no es leal, la competencia no es pareja, el costo de producción no es el mismo si se cumple con la norma que si no se cumple, pero sobre todo el tema de seguir engañando a los consumidores es algo que no se vale. En efecto, es claro, pues, la preocupación del presidente de los lecheros del país de esta situación que prevalece en el sector. ¿Cuáles son las trampas de la industria? Veamos qué dice al respecto. La leche tiene 30 gramos de proteína y hay yogures hoy en el mercado que nada más tienen 10. Los otros 20 les adicionan otros productos para rellenarlos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues el valor nutricional de un producto que tiene 10% de proteína contra 10 gramos de proteína, perdón, contra el que tiene 30 gramos, pues es muy diferente. Y la gente, las amas de casa lo buscan es que sus hijos reciban un contenido proteico adecuado. Esto es lo que tiene la nueva norma de yogur, que hoy no se ha publicado. En el caso del queso, mientras no hay un proceso para evaluar el cumplimiento de la norma obligatoria, pues igual, aunque en la norma venga un contenido de proteína mínimo, el queso no lo tiene que tener precisamente porque no hay un procedimiento para evaluarla que no se ha publicado. Entonces, eso hace que el dilatarlo, pues las empresas lo puedan seguir incumpliendo con la norma en el tema de queso vigente y en el tema de yogur, que la nueva norma que ya está aprobada, que ya está consensada, que ya ha cumplido con todos los requerimientos, pues no cumpla los términos para que entre en vigor, y eso hace que se siga dilatando. Y en el caso de la leche en polvo. En el caso de la leche en polvo ya se tiene que cumplir, ahí sí hubo un avance y sobre todo se tiene que cumplir en frontera, que es algo que es muy importante porque la mayoría de la leche en polvo que se comercializa en México es importada. En este proceso de elaboración de la norma oficial mexicana 223 de queso denominación, pues ha tenido, como decíamos, ha sido un proceso muy largo de 10 años. Fue hasta el 31 de enero de 2019 cuando quedó lista, digamos, la actual norma oficial mexicana, que no ha entrado en vigor, pero ya quedó lista. Y bueno, pues de manera desafortunada hasta la fecha, y si no es también gracias a este tipo de presiones que han llevado a cabo productores, que decíamos que son alrededor de 200,000 los que se encuentran en la República Mexicana, productores de queso, pues han derivado en que se aceleren estas consultas y esperemos que sí, a finales de este año, a más tardar, quede ya en vigor esta norma oficial mexicana para que todos los mexicanos y también los extranjeros que venden queso aquí cumplan con los requerimientos mínimos de calidad del producto. También se refirió Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería, pues a los actores económicos estadounidenses que han estado ejerciendo presión para que México no vigile la calidad de los quesos que entran a este país. En la parte de leche en polvo, los principales importadores o exportadores son norteamericanos. Vemos como el 80% de la leche en polvo que se comercializa en México viene de Estados Unidos. En el caso de los yogures y demás, pues falta ver con las etiquetas que están hoy vigentes en los anaqueles para ver
quiénes son los importadores, varios estudios de quiénes no están cumpliendo y por lo mismo ahí hay pues, información 100% fidedigna, ¿no? Que no hay ninguna duda de a quién afecta y a quién no la implantación de estas normas que lo único que falta es que se publiquen. ¿Ellos están presionando a las autoridades o qué pasa? Ellos presionan a todos, nos presionan a nosotros, presionan a la autoridad, insisten que genera un sobrecosto que se va a tener que repercutir al consumidor. Digo, es público, lo podemos ver en las redes sociales, en reuniones que han tenido donde lo han hecho saber y obviamente pues están presionando para que esto no se dé. Y si no se ha dado, pues precisamente porque alguien está interviniendo. Porque cuando un proceso está terminado y ya nomás falta que se publique, pues o es falta de voluntad política o hay presiones. También este problema ha afectado de manera importante a los pequeños y medianos productores, tal como lo dijo Gómez Cobo. Veamos. Nuestro producto, si no necesita nuestro producto, pues el valor es inferior. Si se tiene que hacer con leche de veras, pues realmente toma importancia nuestro producto. A la hora que no se necesita nuestro producto, que algo que debe de estar hecho con leche no está con leche, pues hace que la oferta y que la demanda de nuestro producto sea menor y con ello que los precios no tomen el valor que deberían de tener. Si nos comparamos, por ejemplo, con el maíz fluctúa todos los días su precio de acuerdo al precio internacional. En el caso de la leche, no sucede aun cuando estamos totalmente abiertos a las importaciones de lácteos de prácticamente cualquier lugar del mundo, máximo que ahora se quitaron todos los aranceles. O sea, el precio de la leche en México debería ser el precio de la leche en el mundo. Y hoy vemos que aún estamos entre el 15 y el 20% abajo. Eso es una cantidad muy fuerte de dinero. Estamos hablando de 1 a 2 pesos. Y eso pues, hace que no tengamos el precio que deberíamos de estar cobrando y que no nos alcance para poder subsistiendo en el mercado. Pues importante estas consideraciones de los productores mexicanos de leche y particularmente de queso. Hay que recordar que ellos empujaron de manera importante pues que se aceleraran los trabajos de la elaboración de esta norma oficial mexicana. Ellos desde el año antepasado enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2019, en el que le hacían saber al presidente de la República que por primera vez en nuestro país se definirían cuáles deben ser los componentes que un producto debe contener para llamarse queso, lo cual beneficia a los productores de leche, pero en especial se deja de engañar a los consumidores con productos que no son de leche. Hay que recordar que esta misiva especifica que desde que inició la administración del presidente López Obrador arrancaron los trabajos para dar salida al PEC en un trabajo coordinado con autoridades, industria y productores primarios que llegaron a un consenso para que existiera una certificación de carácter obligatorio para asegurarse que los productos denominados quesos, tanto de la producción nacional como importados, cumplan con la especificación de la norma oficial. Y esto pues también, José Reyes, se enmarca dentro de esta política a nivel federal que ha señalado el presidente de la República, busca garantizar la autosuficiencia alimentaria y esto pues también viene engarzado con los problemas que enfrentan los ganaderos en México. Si es que no tenemos una industria lechera fuerte, pues no estaremos, por lo tanto, tampoco garantizando uno de los bienes de consumo primarios, que es la leche, sobre todo para los menores de edad y en específico para la población en términos generales que consume queso. Pero vamos a ver lo que dijo sobre la autosuficiencia alimentaria y las problemáticas que enfrentan los ganaderos actualmente en México, lo que señaló Vicente Gómez Cobo. Mire, lo que hace falta es que los programas que se plantean realmente se apliquen. Por ejemplo, lo que le decía del crédito ganadero a la palabra, pues es un programa que hoy está suspendido. Los recursos de financiera rural pues no tienen las tasas de interés competitivas para poder
competir con los ganaderos de otros países con los que estamos totalmente abiertos. La Secretaría de Hacienda no permite que los productores nos integremos, y máxime hoy con el nuevo régimen de confianza. Si uno pertenece a cualquier tipo de sociedad productiva, pues pierde los beneficios del régimen, entonces hace muy caro la integración. Las importaciones no entran adecuadamente, no se aplican las normas vigentes ya aprobadas no se han publicado, lo que acabamos de hablar. Hoy todavía, si se aplicara el precio de garantía de leche de 10 pesos más incentivos, si se aplicara el programa de crédito ganadero a la palabra, los demás instrumentos financieros que hay y las capacidades que tiene tanto la SADER, Economía, Hacienda, Desarrollo Social o el Bienestar. Bueno, México podría muy bien en 2-3 años ser autosuficientes y no estar supeditados a lo que pasa en el mundo. En efecto, finalmente el presidente de la Federación Mexicana de Lechería, Vicente Gómez Cobo, se refirió al impacto que en la industria representa este fenómeno por la falta de normas. Bueno, algo que es muy notorio es la caída en la producción de leche en los últimos meses en México, el número de ganado que se está teniendo que sacrificar todos los días para poder mantenerse en la actividad. Nosotros calculamos que este año la caída en la producción de leche en México va a ser cercana al 10%, y si además le agregamos que el clima no nos está ayudando, que hay una fuerte sequía pues en todo el altiplano mexicano, que es donde más leche se produce, incluso en regiones del trópico, que también tenemos problemas en el clima. Esto está haciendo que el costo suba y que no vamos a tener suficientes insumos para alimentar el ganado en los próximos meses. Pues fueron las palabras de Gómez Cobo, José Reyes, pues un asunto nada menor, de hecho muy importante. ¿Cómo es posible que se haya permitido la importación con todas las ventajas para estos productores, sobre todo estadounidenses, que enviaban queso que no podría considerarse realmente queso y que además pues afectaron de manera importante a los productores mexicanos, que ellos sí estaban obligados a que sus productos fueran de mejor calidad? Pues impresionante conocer este tipo de asuntos, aunque José Reyes pues luego no nos debería de extrañar. Durante este periodo neoliberal se les dieron todas las facilidades a las empresas de todas partes del mundo, pero principalmente estadounidenses, pues para que vinieran a vender aquí lo que quisieran, en detrimento de los productores nacionales y también en detrimento de lo que consume la población. Ahora a veces nos preguntamos cómo fue que la población mexicana transitó de una alimentación sana a tener los índices de desnutrición más altos, de manera paradójica con altos índices de obesidad también, porque pues es que en realidad la gente no estaba o no está en términos todavía generales bien nutrida, se consumen muchos productos chatarra, hay comida chatarra, José Reyes, que de manera clara uno sabe que es chatarra cuando se consumen algún tipo de este tipo de frituras y otras golosinas que están en el mercado, pero a veces uno podría pensar que estaba consumiendo un producto sano, queso, y resulta que no era queso y que además ni siquiera tenía los mínimos de proteína, pues para considerarse que era un producto que podría, si no ser queso, ser sustitutivo del queso. Ni siquiera eso. Y por otro lado, José Reyes, recordar que ya con datos un poco más precisos, obtenidos por supuesto de la propia Federación Mexicana de Lechería, en México hay 240,000 unidades de producción lechera, de las cuales 230,000 se trata de productores de menos de 100 vacas, que se ubican principalmente en Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato. La mayoría de leche así que se produce en México la producen los productores chicos, sobre todo los del sureste, y se va a la fabricación de queso de manera directa, pues tienen una gran variedad y valor cultural. Y esa es la otra parte también
José Reyes, cuántos tipos de queso se producen en las comunidades mexicanas, una variedad muy importante que tiene que ver pues con la variedad cultural de que podemos pues preciarnos, que tenemos en este país, y que este es el otro aspecto también que a veces no se ve. Este tipo de quesos de baja calidad que inundan el mercado terminan por desplazar a otro tipo de quesos que son de calidad y que también tienen un valor cultural importante y que habían sido dejados de lado. Pues esperemos, José Reyes, que esta publicación de la norma oficial mexicana 223, a la que ya se comprometió este este funcionario de la Secretaría de Economía, el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, Jesús Cantú, pues ya se comprometió a que antes de que finalice este año estará publicada esta norma oficial y todos los productores mexicanos y estadounidenses tendrán que ceñirse a lo que mandata esta normatividad para que se incremente la calidad de los quesos que se venden en México y también se proteja al sector. José Reyes. En efecto, Sósimo, también hay que recordar que no todo mundo en México toma leche debido precisamente no solo a estos problemas, sino a la falta de recursos para poder comprarla en virtud de la inflación, toda vez que actualmente un litro de leche ronda los 26 pesos. Y esto impacta, pues, fundamentalmente en las clases populares, quienes no consumen, ya no digamos leche, sino queso, ni yogur, sino que su alimentación básica se reduce a frijol, tortilla y otros de la canasta básica. Todo esto, por supuesto, repercute no solo en los niveles de nutrición, desarrollo y crecimiento de los niños, que aunque hay un relativo apoyo por parte de Liconsa, la empresa estatal de leche que distribuye a bajos precios o a precios subsidiados este producto, resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional, sobre todo incluso ahora que se ha visto inmersa también en un problema de investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Así es, Segalmex ahora el nombre de lo que antes fue esta Conasupo, y también Liconsa. Se han concentrado las funciones y ahora, bueno, pues esperemos que haya investigación con respecto de lo que señalas y que también pues avance en el funcionamiento de esta Segalmex que en sus versiones anteriores habían sido ya desmantelada desde el sexenio pasado. Prácticamente eran cascarones que no servían para distribuir siquiera los satisfactores básicos en las regiones de todo el país. Pues estaremos al pendiente de lo que ocurra y señalar, José Reyes, que la publicación de esta norma oficial mexicana pues vendría también muy ad hoc con lo que ha señalado el propio presidente en el sentido de garantizar o avanzar hacia la soberanía alimentaria. Si se protege a los productores nacionales de leche, pues estará también protegiendo o se estará también avanzándose un peldaño, por pequeño que sea, en la garantización de la soberanía alimentaria. Pues